Buenas tardes, buenos días, señoras y señores. Les saludamos una vez más desde la Universidad de Lleida, donde está a punto de comenzar una nueva edición de las Tardes de Liderazgo. Estas son las conferencias formativas que organizamos conjuntamente Ingenio Leadership School y Prisa Radio en Lleida. Hoy hablaremos de inteligencia emocional y para ello tenemos con nosotros a Gloria Pallé. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universitat de Barcelona, licenciada en Derecho por la Universitat Oberta de Cataluña y posgrado en Fiscalidad y Contabilidad por la Universitat de Lleida. Ha cursado también diferentes programas de SADE, función directiva en organizaciones públicas y privadas, desarrollo de habilidades directivas, coaching para directivos y el programa Pensar en el liderazgo. Pero además de su formación académica, me gustaría destacar su brillante carrera deportiva. Gloria Pallé ha sido durante varios años campeona absoluta de atletismo en España en las pruebas de 800 y 1.500 metros. Ha sido también medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo en los 1.500 metros en 1983. Un año más tarde también participó en el Campeonato de Europa Indoor celebrado en Göteborg, donde también obtuvo la quinta plaza en esta prueba de 1.500 metros. Méritos deportivos a los que también tenemos que sumar su paso por la política. Fue diputada en el Parlament de Cataluña durante 2 legislaturas y desempeñó el cargo de directora general de Deporte de la Generalitat de Cataluña. Actualmente ejerce como abogada, es conferenciante y comunicadora y toda una experta en inteligencia emocional, que es precisamente el leitmotiv de su conferencia de hoy. Con todos ustedes, Gloria Pallé. Bueno, buenas tardes y buenos días por la gente que están en otros lugares del mundo, no aquí en Lleida, pero yo quiero especialmente dirigirme también a la gente que están aquí por darles las gracias por dedicarme un sitio de su tiempo y venir a acompañarme, ¿no? Espero que no se aburran y que al final de la conferencia, si alguna reflexión les he aportado, yo me daré por satisfecha. Cuando hablamos con la directora de Ingenio, la señora San Pedro, de qué hablaría, ella puso un título sin consultármelo, pero yo luego le felicité en un email y le dije, lo has acertado. Dijo, ¿dónde está la inteligencia emocional? O sea que el título que hoy no se ve aquí no es mérito mío. La inteligencia emocional, ¿dónde está? Pues dentro de nosotros. ¿Qué ha pasado? Pues que muchísima gente aún hoy no sabe ni que existe. Estoy en un ambiente con personas como ustedes que tienen inquietudes y personas que seguro que son expertas en inteligencia emocional y en otros temas. Pero ayer mismo yo estaba comiendo en Barcelona con unas personas, digamos, ¿no?, de nivel cultural alto, y hablando, les dije, mira, tengo una conferencia de inteligencia emocional. ¿De qué? Y eran ejecutivos de inteligencia emocional. Y yo me quedé muy sorprendida de ver que, claro, como habitualmente estás con gente que lo sabe, dices, hay conceptos que parece que los repitas y que pueden aburrir, pero luego te das cuenta que hoy en día hay muchísima gente que no sabe lo que es la inteligencia emocional. ¿Por qué es importante saberlo? Porque, muy brevemente, la inteligencia, digamos, o el coeficiente intelectual, que es lo que nos ha marcado desde pequeños, ¿no?, cuando te hacían los test de inteligencia en el colegio y te decían, tú tanto, ya estabas, ojos azules o inteligencia tanto. Eso quería decir que te limitaban en tu vida. Psicológicamente, si las cosas corrían, aunque se en secreto, había gente que lo tenía altísimo, gente que lo tenía más normal y gente que no lo tenía tan bien. Y eso provocaba una sensación a mucha gente, sin decirlo, de frustración. Pero eso es verdad, ese tipo de inteligencia tenemos la que tenemos genéticamente y no la podemos cambiar. Pero luego se descubrió que hay otra, que es la que a mí me ha gustado mucho trabajar, porque eso significa que no tenemos ningún límite. Y yo cuando les miro a ustedes, pienso que cada uno de ustedes puede tener todo lo que quiera en su vida, no material, pero sí de conseguir retos, de conseguir, digamos, sueños que puedan conseguir. Y eso nos lo da la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Lo tienen aquí. La capacidad, dice, de sentir, de entender, de controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Eso es lo que es la inteligencia emocional. Solo les quiero hacer un comentario. Cuando les hacía referencia al cociente intelectual, se estudió por investigadores importantes a nivel del mundo con muestreos muy grandes y solo el 20% del éxito de las personas, profesionalmente me refiero, se debe al cociente intelectual.
Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Debe ser una premisa que tenemos que tener en cuenta. El otro 80% no es solo la inteligencia emocional, pero una parte muy importante de ese 80% sí que es la inteligencia emocional. ¿Cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? Aquí están. El primero, el autoconocimiento. El segundo, la autorregulación. El tercero, la motivación. El cuarto, la empatía. Y el quinto, las habilidades sociales. Yo hoy, esta tarde, con ustedes, y por los que es por la mañana, les voy a hablar solo del primero, solo de uno, del autoconocimiento. Solo de ese. ¿Qué es el autoconocimiento? Y he puesto una palabra al lado porque tienen para mí mucho significado. Autoconocimiento, autoconsciencia. Conciencia de uno mismo, conocimiento de uno mismo. Definición: capacidad para procesar con rapidez y con exactitud la información emocional. Eso es conocerse uno mismo. Es decir, eres capaz de rápidamente saber detectar qué tipo de información emocional tú estás sintiendo o viviendo en ese momento. El tema del autoconocimiento, de una actitud reflexiva, de hecho, hace miles de siglos que se ha hablado de ello. Cuando han dado mi currículum han dicho que yo era historiadora. Efectivamente, yo estudié durante un año historia de Grecia y me fascinó. Y ahí recogí muy bien lo que decían en el oráculo de Delfos. Había una frase que decía: conócete a ti mismo. Hace 3000 años. Solamente eso, 3000 años. Conócete a ti mismo. Y los griegos decían que era importante conocerse uno a sí mismo para dominar eso que a la mayoría de nosotros nos limita y nos mata y nos hace peores, al ego, al yo. Si no nos conocemos, no sabemos ni qué somos, ni quién somos, pero es que además no dominamos un pequeño monstruo que si no lo controlamos es un yo, es un ego, que no suele hacer las cosas mejores de nuestra vida, sino muchas veces todo lo contrario. Ellos lo detectaron y numerosas civilizaciones y culturas han hablado siempre de lo importante que es conocerse y autoconocerse. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuánto tiempo de su vida han dedicado a conocerse, pues supongo que habría gente que me diría: pues yo he dedicado mucho tiempo de mi vida a conocerme, pero creo sinceramente que no me equivoco, si la mayoría fueran sinceros, me dirían: pues no he dedicado mucho tiempo a conocerme. Eso háganlo esta noche cuando estén en su casa, siéntense y digan: ¿cuántas horas de mi vida, cuántos minutos, cuántos segundos he dedicado a conocerme a mí? Y la respuesta en general es muy poco. Porque nos parece que no hace falta. ¿Cómo voy a dedicarme a pensar en quién soy yo? ¿Por qué hacer eso? ¿Qué sentido tiene? Pues yo, a través de esta charla, voy a intentar darles, no sé si respuestas, pero sí sugerencias que pienso que les pueden ser muy útiles. Lo más importante es que cuando lo solemos hacer, no es bueno como lo hacemos. Voy a explicarme. Cuando un día pensamos quiénes somos, o hacemos una reflexión de nuestra vida, ¿no? Aquí todos tenemos ya una edad, unos más jóvenes, bueno, tenemos todos una vida recorrida. Somos jóvenes y guapos, pero tenemos una vida recorrida. Y cuando piensas, dices: ¿cuándo pienso yo qué estoy haciendo, qué es mi vida, qué sentido tiene, lo que hago bien, lo que hago mal? Es cuando las cosas me van mal. Entonces es cuando me acuerdo que debo pensar en mí. Cuando el negocio me va mal, cuando las oposiciones las he suspendido, cuando estoy a punto de divorciarme. Bueno, no sé, cada uno sus motivos. Ese es un momento muy malo para hacer eso, porque no es real. En ese momento tu pasado emocional, tus recuerdos, están grises. No eres capaz de ver también que has hecho cosas muy buenas y que tú eres, no solo lo que has hecho, sino que tú tienes una parte de ti muy buena. Y por tanto, tu presente emocional, lo que tú sientes cuando en ese momento tú haces tu reflexión, no es tampoco real, porque todo es negro. Todo es negro y tienes que buscar muchas veces un compañero, una amiga, una familia que te diga: hombre, no, que tú vales, hombre, que tú vales, que ese examen lo has suspendido, pues tú puedes hacerlo, párate. Oye, un divorcio no es el final de la vida, hay oportunidades para ser feliz, para conocer gente, os lo dice un abogado, es decir, ¿Eso qué quiero decir con eso? Que cuando hay que conocerse, cuando hay que coger el hábito de la reflexión, no es cuando estás mal,
Cuando estás mal, rezamos, los que tenemos una tradición, digamos, ¿vale? Y me entendéis todos. Y luego no, hay que hacerlo siempre y hay que hacerlo muchas veces. Si lo han hecho, felicidades. Si no lo han hecho, empiecen al salir hoy. Deben pensar en quiénes son. ¿Por qué? Porque dentro de ustedes hay una cosa muy importante que a mucha gente le sorprende cuando la digo, pero yo estoy convencida de que es necesario decirla, que son las capacidades, los talentos. Por ejemplo, en el ámbito del deporte, en Lleida, si en la escuela tenías un profesor de educación física que hacía fútbol, todo el mundo hacía fútbol. Si era nadador, todos los niños y las niñas hacían natación. Si era corredor, corríamos. Pero a lo mejor una persona la hacías correr y hubiera sido un gran nadador. Nadie evaluaba tus aptitudes, en ese caso concreto, para el deporte. Muchos profesores que los recuerdas con cariño, no los recuerdas solo con cariño por los conocimientos que te dieron, que ni te acuerdas, sino por cómo te suscitaron el interés por el conocimiento. Y tú tienes ahora 40, 50 y te acuerdas de esa gente. Y tenías 13, 14 años, pero no te acuerdas ni de lo que te explicaron, pero te hicieron amar lo que te explicaban. Saber detectar para qué sirves es tan importante en la vida. Y no solo para tener éxito profesional, sino para tener éxito profesional, éxito social, éxito de armonía propia. Muchísima gente está haciendo algo y te dice, no sé, es que no sé para qué sirvo. El otro día me encontré una persona y me dijo, es que yo creo que no sirvo para nada. Todo me ha salido mal. Todos tenemos habilidades y talentos, pero hay que detectarlos. Si no puedes tú, tienes que buscar ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú estudias, por ejemplo, estoy en la universidad, cuando tú estudias algo que te gusta, te encanta estudiar, te lo miras, tienes interés. Cuando te toca algo que no te gusta, eso es una montaña. ¿Qué quiere decir? Que hemos de saber para qué servimos. Si lo hacemos, luego les explicaré que puedes entrar en estados óptimos mentales y de flujo. Y el segundo son las fortalezas personales. Es decir, autoconocerse para conocer ¿qué? Nuestro ADN. Capacidades y talentos y fortalezas. ¿Qué distinción hay? Las capacidades y los talentos es lo innato. Es decir, pues yo he sido corredora, tuve la suerte que me cogió un chico que me hizo correr. Si me hubiese hecho nadar, soy horrible nadando. Y hubiesen dicho, esta persona no tiene facultades físicas. Y bueno, en mi currículum más o menos queda que sí, que físicamente pues durante unos años estuve bien dotada. ¿Qué quiere decir eso? Que tuve la casualidad. Pero nadie, en España, en los países de Europa, cuando viajábamos, que ahora no viaja todo el mundo, no viajaba nadie, nosotros nos quedamos parados como si intentaban detectar talento intelectual, talento físico. Es decir, buscaban el talento. ¿Por qué? Porque el talento es una capacidad innata que la debes mejorar, lógicamente, pero partes de eso. Si yo, por ejemplo, yo soy negada con el tema de números. Si yo me empecino en que quiero hacer una ingeniería, voy a fracasar. Porque como mucho conseguiré sacar el título, con mucho esfuerzo, pero nunca seré un buen ingeniero. Eso lo tengo clarísimo. En cambio, mi familia, mi marido, mi hermano son ingenieros porque tienen esas virtudes, pero yo no las tengo. Si yo quisiera ser ingeniero, hubiese sido un fracaso. Entonces, muy importante saber para qué sirves. Pero me dirán ustedes, pero bueno, para tener éxito profesional, no. Porque eso te va a suponer frustraciones, te va a suponer confusión mental, te va a suponer que tu vida, perdonen la expresión, sea agria. Eso tiene unas consecuencias en la vida. No lo digo en sentido solo de cuantificar dinero que ganas o éxito social o profesional. No, hablo del éxito personal. Porque ese es el importante. Y luego vienen las fortalezas personales. Las fortalezas personales, algunos científicos hablan que todos nacemos al menos con 5, diferentes y variables. No lo sé. Lo que sí sé es que, así como las capacidades y talentos tenemos los que tenemos y hemos de trabajar para desarrollarlos, las fortalezas personales, yo lo defino como rasgos de personalidad, rasgos psicológicos. ¿Y qué quiere decir eso? Que si no los tienes y quieres, pero lo subrayo en mayúsculas, y quieres, puedes tener muchísimas fortalezas. Y las fortalezas actúan como palancas emocionales que te hacen despegar y te hacen conseguir cosas que tú serías incapaz de hacer. Las fortalezas te ayudan a conseguir tus sueños, tus proyectos, a cuando no puedes más levantarte y hacer algo. Esas son las fortalezas. Son rasgos morales,
Pero para tenerlas, debes tener hábito en construirlas si no las tienes o en potenciarlas si las tienes. En cambio, el talento es innato, lo puedes desarrollar, lo puedes mejorar, pero partes de algo. Aquí no. Para poder tener fortalezas, luego les enseñaré que hay 24 más o menos detectadas, que lo importante sobre todo es que debes ordenar tu conciencia. Debes ser capaz, y no hablo de la conciencia moral, sino de la conciencia psicológica, de tu consciente emocional. Debes ser capaz de ordenar tu conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Ya les he dicho, no es la conciencia moral. Es una información intencionadamente, esa es la palabra, con intención yo ordeno mi información. Yo no me voy a explicar hoy, porque tampoco soy una experta, lo que serían las explicaciones a todo esto, científicamente, a través de la anatomía del cerebro, a través de procesos neuroquímicos. Hoy mismo sale una noticia en un medio de comunicación, ¿no?, que cuando la gente nos ponemos a hablar en público, pues a veces nos quedamos en blanco, ¿no? Y la situación es horrible, horrible. Y entonces, ¿qué se produce? Pues a lo mejor que Silvia me está mirando mal, yo me siento fatal pensando que esta conferencia está siendo horrible y a partir de ese momento yo me bloqueo y ya no sé lo que viene luego. Se produce en una parte del cerebro una reacción. Pero lo importante no es solo que nos expliquen científicamente qué pasa en nuestro cerebro, sino lo importante es que aunque no lo sepamos, porque antes no se sabía, porque no había tantos avances técnicos, sepamos detectar que hemos de ser capaces de tener una conciencia ordenada. Estas son las 24 fortalezas que Seligman nos habla, ¿vale?, que hay. Las hay de todos los ámbitos. 24 fortalezas en el ámbito de la sabiduría, en el ámbito moral, en el ámbito del amor, en diferentes ámbitos. Si ustedes las miran y las leen, pues verán que muchas ustedes las tienen. Pero es que pueden tener, no digo las 24 porque sería tal vez, digamos, muy optimista, pero podían tener muchísimas de estas fortalezas. ¿Y para qué quiero las fortalezas? Pueden decirme ustedes. ¿Para qué quiero tener estas fortalezas? Pues las deben tener si realmente quieren conseguir brillar. Brillar no socialmente, que nunca debe ser nuestro objetivo, porque eso suele tener una parte amarga. Brillar en armonía a uno mismo, que quiere decir que cuando piensa, que cuando siente, hay una armonía entre lo que piensas, entre lo que sientes y entre lo que haces, y entre incluso lo que sueñas. Porque hay un aspecto muy importante de la conciencia que con un ejemplo yo creo que lo van a entender muy bien. Tener conciencia de algo, que es lo que se llama la teoría de la información, es lo que te permite en un momento dado ser capaz de una circunstancia externa, por ejemplo, muy adversa, no la puedes cambiar, pero tú puedes reaccionar de ella ante muchas maneras. No sé, ejemplos típicos, ¿no?, muy recientes de personajes históricos que han estado privados de libertad en cárceles durante más de 20, 30 años y que han sabido transformar una situación horrible, incluso de no saber si al día siguiente les matarían, o gente que han estado secuestrada. ¿Cómo se puede transformar esa situación tan horrible, ya de un límite, ¿no? Se puede transformar a través de un orden importante en tu conciencia. Y ese orden importante en la conciencia, ¿qué te puede permitir? Te puede, lo que les decía al principio, ser capaz de entender lo que sientes, de ser capaz de ver dónde estás. No puedes fingir dónde estás. Pero de esa situación, tú lo que tienes que ser capaz es de transformarla, de moldearla y de sacarle partido para que puedas sobrevivir en algunos casos. Por ejemplo, para entenderlo muy bien, un sueño. Yo sueño por la noche, cualquiera de nosotros tiene sueños y algunos lo recuerdan. Y en esos sueños por la noche uno no tiene orden de conciencia porque eso está inconsciente. Es decir, lo que sueñas, que puede ser maravilloso o horrible, tú no puedes hacer nada, te están persiguiendo, tú lo estás viviendo como si te pasara, pero tú no puedes modificar, no puedes cambiar absolutamente nada. Para explicar lo que es el orden de la conciencia, cuando tú tienes conciencia, yo puedo modular lo que me está pasando. Yo tengo acción de controlar y modificar lo que me está sucediendo. Yo puedo cambiar ese evento. Eso es ser consciente. Eso es tener autoconocimiento. Yo puedo modular que esa escena que se está produciendo sea diferente. Yo la puedo vivir de otra manera. No podré cambiar las circunstancias externas, pero puedo cambiar. Eso es poner orden en tu conciencia. ¿Y eso cuesta conseguirlo? Mucho. Eso no es fácil.
¿Las conferencias sirven? Claro que sirven, si la gente que las hace pues más o menos te transmite algo. Leer libros te ayuda muchísimo, son gente que ha estudiado, que ha experimentado, claro que ayuda. Tener un coach, claro que ayuda. Tener amigos y compartir experiencias, claro que ayuda. Pero les voy a ser muy franca, esa es mi opinión, puede haber otras. No hay atajos, no hay regalos. Eso es como la gimnasia, el que tiene un cuerpo musculado, ¿eh? Bueno, se puede hormonar, tal vez tenga un poco de suerte en eso, pero hay que muscularse, hay que hacer gimnasia. Mentalmente también. ¿Podemos modular nuestra conciencia? Sí. ¿Podemos ponerla en orden? Sí. Pero luego les explicaré que no se puede hacer fingiendo, que esa es la gran dificultad. Es decir, aparte de conseguir las habilidades, tú no te puedes autoengañar a ti mismo. Por eso, detrás de todo esto, lo más difícil es que hay que ser auténtico. Y eso es lo que cuesta en la vida, ¿no? Tener autenticidad tú mismo. Un momento, aquí les quería comentar, sí. Todas estas fortalezas sirven para generarte emociones positivas. Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando me dedicaba a la enseñanza y cuando he dirigido equipos a nivel profesional, siempre he procurado decirles lo bien que hacen las cosas y muy pocas veces lo que hacen mal. Habrá gente que esto lo encontrará fatal, ¿eh? La vida son opiniones, pero mi forma de trabajar y cuando he dirigido gente siempre ha sido esa. ¿Por qué? Porque hay que corregir, claro que hay que corregir, pero muy pocas veces. Porque lo que tienes que generarle a él o a ella es emociones positivas. ¿Cómo se generan? Haciéndote creer, haciéndote ver que tú puedes brillar, que hoy te has quedado en blanco en la conferencia, pero tú puedes hacerla mucho mejor que cualquier ponente aquí arriba. Que solo es cuestión de práctica. Que si te quedas en blanco no pasa nada, te vas a casa y esta gente lo va a entender. Todo eso es importante. Por tanto, generar emociones positivas debemos hacerlo. ¿Dónde está el problema? Hay dos cosas que dan emociones positivas en el presente. En el pasado, si habláramos del pasado, habría otro tipo de emociones y otro tipo de propuestas mías. Si hablara del futuro, de emociones positivas del futuro, les haría otro planteamiento. Yo voy a centrarme hoy, porque tampoco tengo mucho tiempo, en las emociones del presente. De hecho, son muy importantes porque las del pasado no las puedo cambiar y las del futuro puedo hacer cosas para que sean de una determinada manera, pero tampoco sé si voy a llegar. Las del presente sí. En el presente hay dos tipos de emociones positivas, solo dos. Una son los placeres, que ahora hablaré de ellos, y las otras muy importantes son las gratificaciones. Los placeres son necesarios, sí. Son emociones positivas que todos necesitamos. Hay diferentes niveles de placeres, hay del olfato, del gusto, sensoriales. Bueno, pues una comida buena puede ser un gran placer, un rato de sexo puede ser un gran placer, un rato de amor, un placer mucho mejor. En fin, imagínense ustedes, todos ustedes tienen placeres. Voy a otro tipo de placeres. Ver la televisión. Todo el día estoy muerto. Llegas a la noche, supongo que esta imagen, algunos de ustedes también la vivirán. Te pones en la tele y te haces el dueño del mando y no lo sueltas. Y da igual lo que hagan, el mando es tuyo. Y vas moviendo. ¿Eso es malo? Depende. Dosificadamente puedes necesitarlo, ¿para qué? Para desestresarte. Pero esa misma actividad, si la haces de forma reiterada y la haces muy a menudo, ese aspecto relajante, que es bueno, se acaba convirtiendo en un elemento muy, muy nocivo. Es decir, los placeres, una persona que le gusta el sexo está muy bien, un adicto al sexo tiene un problema. La comida, cualquier cosa. Es decir, ese punto. Pero hay que tener placeres y hay que darnos placeres, porque los necesitamos, porque la vida no es fácil. Pero los placeres no invierten en capital psicológico, eso tienen que saberlo. Los placeres nos dan una sensación de bienestar, de armonía, estoy bien, ¿no? Y a veces cuando estoy cansada y pienso, es que no podría estar en un sitio mejor, y estoy ahí en el sofá con mi perro al lado, ¿no? No es que esté, yo qué sé. Pero ese momento todos lo necesitamos. Ahora bien, no invertimos en capital psicológico, eso no deben olvidarlo nunca. ¿Cuándo invertimos en capital psicológico? ¿Cuándo hacemos que nuestro potencial y sobre todo nuestra capacidad de tener poder psicológico, ¿cuándo invertimos? Con las gratificaciones.
Son también emociones positivas, no son sentimientos, sino que son, esta es la palabra importante, actividades que nos gusta realizar. Las gratificaciones sí que nos suponen que estamos invirtiendo en capital psicológico, que estamos creciendo, que estamos teniendo control emocional, ese control que les hacía referencia anteriormente. ¿Y por qué? Porque una gratificación necesita actividad. Por ejemplo, a usted, por ejemplo, le gusta leer. Leer es una gratificación, porque significa coger el libro, significa leerlo, significa estar en un ambiente, significa de alguna manera meterte ahí dentro, sea una novela, sea un tema científico, es igual. Hacer deportes, una gratificación, pero hay que hacerlo. Tienes que ir al gimnasio, tienes que salir a correr, tienes que coger la bici, tienes que subir una montaña. Las gratificaciones nos implican actividad. ¿Qué solemos hacer mucha gente? Por desconocimiento, pensar que los placeres nos los merecemos. Y está muy bien, pero no invertimos en gratificaciones. Porque la gratificación supone un esfuerzo, siempre. Pero en cambio, las gratificaciones son las responsables de que se produzca una armonía muy importante entre nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras creencias. Ahí se produce la armonía. Porque cuando yo desarrollo algo gratificante, ¿qué quiere decir la palabra gratificación? Me siento bien. Oye, lo hemos conseguido, estamos bien, ese trabajo ha sido fabuloso. Hemos cerrado el IVA, lo hemos hecho. Hemos ganado un juicio. En fin, cualquiera de ustedes, eso gratifica, pero detrás que ha habido esfuerzo, perseverancia, estudio, en fin, depende de la actividad. Eso es realmente invertir, porque eso te gratifica y cuando lo estás haciendo tú sientes una emoción positiva que te embriaga. El placer es transitorio, cuando lo has tenido, cuando has comido, cuando ya se ha acabado. Luego tú vas almacenando. Es como una hucha que tú vas poniendo y ni tú eres consciente de lo que vas poniendo. De repente eres rico, inmensamente rico en capital psicológico. Quiero ponerles un ejemplo muy sencillo. Si les gusta, yo soy una enamorada de Mihaly. Csikszentmihalyi es un nombre muy complejo, pero si pueden leer algo, léanlo porque realmente, personalmente me fascina, ¿no? Él habla de que hizo un estudio y conoció a un hombre que se llamaba Joe. Y era un hombre de estos que trabaja en cadena, ya me entienden, ¿no? Una fábrica de estas de metalurgia de Estados Unidos, y venga en cadena. Y siempre hacía el mismo trabajo. Y toda la gente de la fábrica le admiraba. Le habían ofrecido puestos mejores en la empresa, porque hacía muy bien su trabajo y nunca aceptó. Él seguía haciendo aquello. Y lo hacía perfecto, sincronizado. Lo hacía cada vez mejor. Se retaba constantemente para, si aquella operación, me invento, le duraba 5 minutos, hacerlo en 4:59 y al día siguiente en 4:58. Y la gente de la fábrica alucinaba. Se le veía tan feliz. Ayudaba a todo el mundo, era generoso, compartía. Y la gente de la fábrica sabía que podía hacer cualquier trabajo muy superior. Pero él era feliz haciendo eso. Cuando salían de esas fábricas, que mucha gente tenía trabajos duros, la mayoría iban a bares. Y ahí pues tenían placeres, ¿no? La bebida, los amigos, tal, no sé qué. Él no, él se iba a casa. Y en casa tenían un pequeño jardín y ahí montaba con su mujer aparatos y artilugios de los hierros que le sobraban en la fábrica y, bueno, hacía allí virguerías. Yo era una persona que había conseguido poner en práctica lo que les he explicado, las fortalezas y las gratificaciones. Siempre cuando explicamos, porque es mucho más, digamos, relevante, hablamos de grandes deportistas, de músicos, de directores de orquesta, de gente muy importante, de esa gente que la miras y dices, bueno, pero yo estoy aquí. No, este es Joe. Uno de una cadena. ¿Por qué las gratificaciones nos sirven? Porque son la única manera que potenciamos fortalezas y que nos llevan a un estado óptimo. El que algunos me conocen, yo siempre les llamo el estado de flujo. Sin pasar por las gratificaciones, solo con placeres, nunca llegarán al estado de flujo. ¿Qué es fluir? Es el estado mental óptimo
¿Dónde la inteligencia emocional consigue su grado superior? Es el control de todas las emociones para obtener un determinado rendimiento. Es el punto álgido. Experiencias de fluir las debemos de tener todos, porque les voy a decir una frase que igual algunos no están de acuerdo, pero yo estoy tan convencida que la quiero compartir con ustedes. Si no fluyes, no vives. Si no fluyes, no eres feliz. Debemos fluir, todos. Hay estudios que solo, mucha gente cuando se muere y entrevistas a gente en activo, mucha gente, entre un 15 y un 25% de la población mundial, reconocen no haber fluido nunca cuando se les explica. Eso es muy triste. Hemos de fluir. ¿Qué significa fluir? Esto es un gráfico que muestra, por un lado, los desafíos que nos podemos poner todos en la vida, profesionales, personales, del ámbito que quieran, y por el otro, el nivel de destreza. El punto de la fluencia, donde se produce esa zona óptima, es cuando los desafíos son altos pero posibles. Pero deben ser desafíos altos pero posibles. Y por otro lado, tu nivel de destreza tiene que ser alto para poderlos conseguir. Porque si no, como explica el gráfico, te mueves en los otros puntos. Es decir, cada vez que yo mejoro mis capacidades, mis talentos, mis fortalezas, debo ponerme metas más altas, pero no mucho más altas, porque si no nunca fluiré. Entraré en frustración, me sentiré fatal, no puedo. Ese es el punto. Cuando consigues esta zona de fluencia, que además hay estudios que esto ha ido variando, porque, por ejemplo, antes se pensaban que, no sé, que si había un desafío bajo, por ejemplo, y un nivel de destreza bajo, uno se aburría. Y se han dado cuenta los propios científicos, en concreto Mihaly y otros que lo han hecho, que no es cierto, que se entraba no en aburrimiento sino en relajación. Es decir, las cosas cambian y tampoco son, las ciencias sociales no son 100% siempre exactas, a diferencia de otras. Pero lo importante es que entendamos, y luego ustedes en su casa lo hablan o cuando terminen si quieren que lo compartamos, esa zona de fluir está ahí y seguro que muchos de ustedes lo han sentido más de una vez en su vida. Es cuando tú te has preparado para algo, lo has automatizado, has hecho muchas veces eso y eres capaz de focalizar toda tu atención. Cuando fluyes, ¿qué notas? ¿O qué sientes? ¿O qué has hecho? Primero, tareas que tenemos al menos una oportunidad de lograr. Si no puedo lograrlas, no fluiré. Si ahora quiero correr como corría hace 20 años, eso no sirve. ¿Puedo intentar ir al circuito que iba y hacer algo parecido? No. Pero puedo ir allí y acordarme de cosas, pero no puedo plantearme porque no lo voy a conseguir. Debemos ser capaces de concentrarnos en lo que hacemos. Eso es muy importante. ¿Por qué a veces es típico de estudiantes? Es que no me puedo concentrar, es que la cabeza se me va. Eso lo hemos vivido todos. Nuestro trabajo. Nos cuesta concentrarnos, porque para concentrarte tienes que tener un potencial psicológico muy alto. Eso es lo que te permite cuando tienes orden de conciencia. Focalizar claramente, es decir, la gente que sabe, ahora voy a dormir 5 minutos. He conocido gente, y lo digo honestamente, ¿no?, por circunstancias de mi vida, que me impresionaron mucho. Yo entonces no sabía nada de la inteligencia emocional, hace unos 25 o 30 años. Luego, cuando he ido trabajando, me he acordado de vivir cosas que no las sabía etiquetar, pero que eran eso. Por ejemplo, estar tan concentrado haciendo un trabajo que no veían absolutamente nada más. Pero es que luego, para conseguir ir a otro sitio y hacer lo mismo, en el coche que íbamos, me decían, por favor, ahora no me hables. Desconectaban y dormían. Eran capaces, no porque estén cansados, porque buscaban, ¿vale?, a través de un control emocional total, saber que no puede durar la concentración tanto rato y cedían. Lo estoy hablando de gente muy experta. Pero eso podemos, tal vez no emularlo, pero sí intentar trabajarlo. Eso es lo que te permitirá concentrarte. ¿Por qué nos podemos concentrar? Porque tenemos metas. Sin metas, sin objetivos muy concretos, nunca nos podremos concentrar. Nunca vamos a poner ese esfuerzo. Nunca vamos a crecer. Hay que ponerse metas. Debo terminar esto este día. Voy a hacerlo. Debo leerme esto esta noche. Voy a leerlo. No sé, cada uno con sus ejemplos. Uno actúa sin esfuerzo. Bueno, cuando se produce esta sensación, si la han notado, me entenderán muy bien, uno fluye. No sabe lo que le pasa, pero está tan concentrado con lo que está haciendo
que es que no ve lo que pasa al lado. Ahora les voy a trasladar a un sitio que es difícil fluir, pero que se puede fluir, con una conversación con alguien. O sea, fluir no solo se fluye, yo qué sé, haciendo un trabajo especial. No, se puede fluir con una conversación contigo. Puedo fluir, podemos fluir tú y yo. Podremos fluir si realmente tú me miras a mí y yo te miro a ti. Si realmente lo que estamos hablando te interesa a ti y me interesa a mí. Si te escucho, si me comunico. Si mi comunicación, aparte de ser una comunicación oral, verbalmente estoy por ti. Si tú notas que tengo empatía contigo. Eso va a producir una sensación de fluidez. Y estás ahí. Y no estamos enamorados, pero no vemos, en las mesas del restaurante no nos damos cuenta de quién está. No sabemos quién entra y sale. Y es un restaurante lleno de gente que entra y sale. No sabemos cuándo el camarero nos ha cambiado el plato. Eso les ha pasado, seguro que sí. Eso es fluir. Esos momentos son mágicos. Y uno debe detectarlos para buscarlos. Porque se pueden conseguir incluso en cosas tan cotidianas como estas. ¿Qué te permite? Una sensación de control de lo que estás haciendo. Pero no quieres el control para tener el control. Solamente quieres saber que tienes el control de modificar aquello que no te gusta, lo que les hablaba antes, pero no para tener el control. Desaparece la preocupación, no tienes preocupaciones, incluso desaparece tu personalidad, porque esto es muy importante y luego se refuerza mucho más. Pero en ese momento tú no importas. Yo les hablaba antes del oráculo de Delfos y les hablaba de lo peligroso que es el ego. En ese momento ya no existes tú. No es lo importante. El cirujano que opera en ese momento lo importante es lo que está haciendo. Debe coser muy bien, debe abrir muy bien, debe estar concentrado. O la persona que dirige una orquesta no puede, nada la puede distraer. O cuando ven tenistas que juegan al límite, los mejores del mundo, y se enfadan porque oyen un chirrido y algunos dicen, qué maniáticos. No pueden oír nada. Deben estar tan concentrados. Eso es buscar la fluidez. Y el tiempo prácticamente no existe. Yo quiero terminar explicándoles solo una experiencia de fluir de una persona, de unas personas, vamos, pero lo voy a concentrar en una, que vive, o que vivió, porque no sé si aún está viva, hace años que se hizo esto. Cuando se la estudió tenía 75 años y vivía en los Alpes europeos, en la región de Aosta. Se llamaba Serafina Vignon. Era una mujer de 75 años que se levantaba a las 5 de la mañana, iba a ordeñar sus vacas, después preparaba un copioso desayuno para su familia y luego continuaba buscando heno, recogiéndolo, llevando los animales al pasto, volviéndolos a llevar. Esa era la vida cada día igual, de lunes a domingo, de domingo a lunes, ¿me entienden? No había separación entre el ocio y el trabajo. Cuando se la estudió ella a algunos vecinos de ese valle, los científicos descubrieron que a ellos no les importaba, no diferenciaban el trabajo del ocio. Siempre estaban fluyendo. Y le preguntaron a ella, Serafina, ¿usted ha tenido una vida dura? No, he tenido una vida maravillosa. Bueno, pero si usted le tocaran, yo qué sé, muchísimas liras, ¿usted qué haría? Y los que la interrogaban o le preguntaban y se imaginaban, bueno, pues que diría, yo qué sé, que se compraría una casa mejor, que... Y dijo, yo, lo que estoy haciendo, porque soy inmensamente feliz. Luego, profundizando y viendo los detalles, se dieron cuenta de que vivía totalmente integrada con su ambiente, con su familia, con sus animales. Y los científicos vieron que cuando la observaron, en vez de coger un atajo, que iba a su casa desde el pasto, no lo cogía. Cada día repetía pasar por un sitio que, bueno, pues tardaba mucho más rato, con una orografía mucho más complicada. Y al final le preguntaron, no, Serafina, ¿se da cuenta que aquí hay un camino recto que usted acorta cada día? Dijo, ¿cómo? ¿Perdone? No, es que yo no solo vuelvo a casa. Yo, cuando paso por aquí, evoco recuerdos de niñez. Me acuerdo de mis padres. Noto el olor a las flores de cuando era pequeña. Y sabe, ese árbol ayer estaba diferente al de hoy. Y el cielo, otro color. Y ve esta piedra, la han movido. Los científicos se quedaron muertos. Y entendieron que eso es fluir. Fluir no fluyen solo los mejores, los que salen en los periódicos, los medios de comunicación. Todos podemos fluir. Es más, si no fluimos, no seremos inmensamente felices, ¿no? Y yo creo que eso es importante, entender
que la inteligencia emocional, esa parte que les he hablado, un solo componente, que es la autoconciencia, nos permite crecer, nos permite vivir intensamente, nos permite entendernos cuando las cosas no van bien, porque no pasa absolutamente nada. Solamente hay que analizar. No somos máquinas, somos personas. Y para terminar, yo solo les quiero hacer una reflexión, ¿no? He puesto una experiencia autotélica. También algunos, porque les conozco de esta sala, sé que la han vivido. Si ustedes pueden conseguir tener una personalidad autotélica, casi lo tendrán todo. No les hará falta el Porsche ni la casa no sé dónde. Lo tendrán todo. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes busquen gratificaciones, fortalezas, objetivos, metas, y sean capaces de no buscarlas para conseguir ningún beneficio, ninguna recompensa, sino sencillamente hacerlas por el placer de hacerlas. Yo el domingo iba a caminar con mi perro, que suelo hacerlo, y me encontré a un vecino de hace muchos años, y estaba mayor, y le dije, hombre, y tal, y está súper delgado y en forma, y es una persona ya con una edad. Y le dije, siempre sales a caminar. Dice, mira, Gloria, no sé si te has enterado, mi padre se murió a los 94 años, hace un mes, estoy afectado y tal. Le dije, pésame, porque no lo sabía. Y yo le hice un comentario, y yo quise aprovecharlo para la conferencia de hoy, cuando la estaba preparando, y me dijo, yo le dije, bueno, tú también tienes buenos hábitos, estás caminando cada día, yo te veo, cuando voy con el coche y tal, vas a vivir igual que tu padre. Y me dijo, ah, no, yo no lo pienso. Yo no camino para tener buenos hábitos ni para tener salud. ¿Yo sabes por qué camino? Porque me gusta. Eso es lo que les quiero decir. Al final, las cosas más sencillas son las que nos llenan. Cuando no esperamos absolutamente nada, es cuando tenemos una vida con flujo y con esos momentos mágicos que se van construyendo como pequeños peldaños que al final hacen una gran pared de armonía y de conciencia, que es la que yo les invito a que ustedes tengan, si la tienen, la conserven, la hagan crecer y si no, que lo intenten. Y nada más, y si además hacen eso, pues tendrán una buena vida. Y si además se comprometen con cosas que no tienen nada que ver con ustedes, entonces ya no solo tendrán una buena vida, sino tendrán una vida con significado. Muchísimas gracias. Nos lo da la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Lo tienen aquí. La capacidad, dice, de sentir, de entender, de controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Eso es lo que es la inteligencia emocional. Solo les quiero hacer un comentario. Cuando les hacía referencia al cociente intelectual, se estudió por investigadores importantes a nivel del mundo con muestreos muy grandes y solo el 20% del éxito de las personas, profesionalmente me refiero, se debe al cociente intelectual. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Debe ser una premisa que tenemos que tener en cuenta. El otro 80% no es solo la inteligencia emocional, pero una parte muy importante de ese 80% sí que es la inteligencia emocional. ¿Cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? Aquí están. El primero, el autoconocimiento. El segundo, la autorregulación. El tercero, la motivación. El cuarto, la empatía. Y el quinto, las habilidades sociales. Buenas tardes, buenos días, señoras y señores. Les saludamos una vez más desde la Universidad de Lleida, donde está a punto de comenzar una nueva edición de las Tardes de Liderazgo. Estas son las conferencias formativas que organizamos conjuntamente Ingenio Leadership School y Prisa Radio en Lleida. Hoy hablaremos de inteligencia emocional y para ello tenemos con nosotros a Gloria Pallé. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universitat de Barcelona, licenciada en Derecho por la Universitat Oberta de Cataluña y posgrado en Fiscalidad y Contabilidad por la Universitat de Lleida. Ha cursado también diferentes programas de SADE, función directiva en organizaciones públicas y privadas, desarrollo de habilidades directivas, coaching para directivos y el programa Pensar en el liderazgo. Pero además de su formación académica, me gustaría destacar su brillante carrera deportiva. Gloria Pallé ha sido durante varios años campeona absoluta de... Yo quiero especialmente dirigirme también a la gente que están aquí por darles las gracias por dedicarme un sitio de su tiempo y venir a acompañarme, ¿no? Espero que no se aburran y que al final de la conferencia, si alguna reflexión les he aportado, yo me daré por satisfecha. Cuando hablamos con la directora de Ingenio, la señora San Pedro, de qué hablaría,
Ella puso un título sin consultármelo, pero yo luego le felicité en un email y le dije, lo has acertado. Dijo, ¿dónde está la inteligencia emocional? O sea que el título que hoy no se ve aquí no es mérito mío. La inteligencia emocional, ¿dónde está? Pues dentro de nosotros. ¿Qué ha pasado? Pues que muchísima gente aún hoy no sabe ni que existe. Estoy en un ambiente con personas como ustedes que tienen inquietudes y personas que seguro que son expertas en inteligencia emocional y en otros temas. Pero ayer mismo yo estaba comiendo en Barcelona con unas personas, digamos, ¿no?, de nivel cultural alto, y hablando, les dije, mira, tengo una conferencia de inteligencia emocional. ¿De qué? Y eran ejecutivos de inteligencia emocional. Y yo me quedé muy sorprendida de ver que el atletismo en España en las pruebas de 800 y 1.500 metros. Ha sido también medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo en los 1.500 metros en 1983. Un año más tarde también participó en el Campeonato de Europa Indoor celebrado en Göteborg, donde también obtuvo la quinta plaza en esta prueba de 1.500 metros. Méritos deportivos a los que también tenemos que sumar su paso por la política. Fue diputada en el Parlament de Cataluña durante 2 legislaturas y desempeñó el cargo de directora general de deporte de la Generalitat de Cataluña. Actualmente ejerce como abogada, es conferenciante y comunicadora y toda una experta en inteligencia emocional, que es precisamente el leitmotiv de su conferencia de hoy. Con todos ustedes, Gloria Pallé. Bueno, buenas tardes y buenos días por la gente que están en otros lugares del mundo, no aquí en Lleida, pero claro, como habitualmente estás con gente que lo sabe, dices, hay conceptos que parece que los repitas y que pueden aburrir, pero luego te das cuenta que hoy en día hay muchísima gente que no sabe lo que es la inteligencia emocional. ¿Por qué es importante saberlo? Porque, muy brevemente, la inteligencia, digamos, o el coeficiente intelectual, que es lo que marca, lo que nos ha marcado desde pequeños, ¿no?, cuando te hacían los test de inteligencia en el colegio y te decían, tú tanto, ya estabas, ojos azules o inteligencia tanto. Eso quería decir que te limitaban en tu vida. Psicológicamente, si las cosas corrían, aunque siguieran en secreto, había gente que lo tenía altísimo, gente que lo teníamos más normal y gente que no lo tenía tan bien. Y eso provocaba una sensación a mucha gente, sin decirlo, de frustración. Pero eso es verdad, ese tipo de inteligencia tenemos la que tenemos genéticamente y no la podemos cambiar. Pero luego se descubrió que hay otra, que es la que a mí me ha gustado mucho trabajar, porque eso significa que no tenemos ningún límite. Y yo cuando les miro a ustedes, pienso que cada uno de ustedes puede tener todo lo que quiera en su vida, no material, pero sí de conseguir retos, de conseguir, digamos, sueños que puedan conseguir. Y eso